al primera carta de Pablo a los hermanos en Tesalónica, nuestros amigos, nuestros cuates de Tesalónica, que mientras más leemos, más los conocemos. Gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 8. Hemos hablado de esta iglesia en varias ocasiones y básicamente, si usted se ha dado cuenta, bosquejé en la primera sesión las 7 huellas. Sería muy ambicioso de nuestra parte como predicadores, como maestros de la Biblia, tratar de cubrir toda la carta o la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Pero estamos queriendo hablar de estas 7 huellas. Tony me hizo el favor de hablar de la huella de la redención la primera noche y de la huella de la consagración un poquito. Filiberto estuvo hablando el día de ayer acerca del sufrimiento. Un mensaje retante el que Filiberto nos dejó el día de ayer en la huella del sufrimiento. Y yo tomé la decisión de quedarme por las noches con la huella que tiene que ver con la venida del Señor Jesús, y hablamos ayer del arrebatamiento y hoy hablaré acerca del juicio del Señor. Entonces quiero tocar una huella más esta mañana en el devocional. No será una predicación, pudiéramos tomar toda una predicación de aquí, pero quiero simplemente hacerlos pensar en esta huella que los tesalonicenses también siguieron al imitar a Jesús. Vaya al capítulo 3, versículos 6 al 8. Jesús González, ¿lo puedes leer, por favor? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Porque ahora vivimos, perdón, ¿hasta ahí acaba o? Perdón. Porque ahora vivimos, dígalo conmigo, si vosotros estáis firmes en el Señor. Aquí está la huella. Los hermanos en Tesalónica habían escuchado el mensaje del Evangelio, lo habían creído. Pablo, Silvano y Timoteo habían estado con ellos un poco de tiempo, no es claro el tiempo. Si tomáramos los 3 sábados que ellos estuvieron en la sinagoga, pudiéramos pensar en 3 semanas. Si pensáramos que estas 3 semanas tan solo fue la evangelización al pueblo judío, pero no a los gentiles. Pero de lo que sí estamos seguros es que no fue una ciudad en la que Pablo duró mucho tiempo ministrando el evangelio. Una vez que él salió de esta ciudad de Tesalónica, fue a Berea. Allí en Hechos 17 se registra, y cuando él estaba en Berea, los mismos opositores del Evangelio que se le habían opuesto en Tesalónica fueron tras él a Berea, se le opusieron, hicieron un alboroto, y también Pablo tuvo que salir de Berea, y de Berea fue a Corinto. En Corinto estuvo aproximadamente 1 año y medio, llevando a cabo su ministerio de misionero, de apóstol, pastoreando esta obra que apenas nacía. Y es desde esa ciudad de Corinto que escribe a los hermanos en Tesalónica. Si usted se da cuenta, el pasaje nos permite entender que Pablo había enviado a Timoteo por una razón muy clara. Quería saber cómo iban los hermanos en Tesalónica. Quería tener un parámetro correcto y adecuado de cómo los creyentes estaban caminando después de que él salió. Y estos versos que hemos leído le presentan a Pablo buenas noticias de lo que estaba pasando en Tesalónica. Recuerde que esta iglesia había comenzado en gran oposición y al parecer esta se había sostenido. Es decir, la oposición no había cedido. La oposición no había dejado de ser. Sin embargo, según estos pasajes, se nos dice que ellos estaban firmes en el Señor. Aunque esta iglesia había existido por muy poco tiempo desde su fundación, y al tiempo en el que el apóstol escribiera esta carta, ellos habían madurado en medio de oposición. Ellos habían crecido en medio de la oposición, ellos se habían mantenido en el Señor,
y ellos se negaban a todo tipo de retirada espiritual. Ellos no cedían, estaban firmes. Nuevamente vuelvo a recordarle que Tesalónica era una ciudad que congregaba muchas culturas. La razón es que era un puerto. Sin embargo, esto no los desvió. Abrazaron el mensaje del Evangelio y Timoteo le llevó buenas noticias a Pablo de lo que estaba pasando ahí. Observen lo que Timoteo o lo que Pablo destaca aquí de los hermanos. Por favor, no se distraiga, ¿ok? Observe lo que Pablo está aquí señalando. Pablo está contento que los hermanos en Tesalónica tenían una fe auténtica. ¿Cómo es que podemos llegar a creer o pensar que esos hermanos tenían una fe auténtica? Fe auténtica viene como resultado de una sola cosa: tener la palabra de Dios adecuada y correcta. Ya he explicado en el devocional de ayer que estos hermanos recibieron la palabra ¿de quién? De Dios y no la de los hombres. ¿Por qué es que tenían una fe auténtica? Romanos 10:17 nos lo contesta: porque la fe viene por el oír y el continuo oír de la palabra de Dios, de Cristo. Entonces tenían una fe auténtica, una fe que era genuina, que era real, porque habían recibido la palabra del Señor. La segunda buena noticia que Pablo destaca en este pasaje es que tenían un amor auténtico por el Señor. Un amor auténtico por el Señor. Lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy. El amor no es teórico, el amor es práctico. Yo no puedo decir que amo a mi hermano, pero no estoy dispuesto a practicar ese amor. Es práctico, no es teórico. De hecho, el amor es una de las evidencias más claras, como Tony nos explicaba en la carta de Juan, es una de las evidencias más claras de que un pecador ha llegado a ser redimido, ha llegado a ser salvo. Ama. Y Pablo está destacando que ellos tenían un auténtico amor, primero por el Señor, lógicamente, primero por el Señor. Y de ese amor auténtico que tenemos por el Señor, surge o se desborda un amor auténtico por nuestros hermanos. Número 3, Pablo tenía un recuerdo, o tenían un recuerdo de Pablo con cariño, más bien. Cuando ellos, los tesalonicenses, recordaban a Pablo, lo hacían con cariño. Usted recuerde que Pablo recibió oposición al ministerio, al mensaje del Evangelio en esta ciudad. Sin embargo, los que creyeron, los hermanos que recibieron la palabra de Dios, le recordaban con cariño. No lo veían como un derrotado, no lo veían como alguien que había huido, no lo veían como alguien que había desaparecido. No, lo recordaban con mucho cariño. Y lo cuarto que veo en esta buena noticia que Pablo recibe es que los hermanos en Tesalónica tenían el deseo de renovar su comunión con él. Es decir, querían sentir este puente de afecto, de amor, este puente emocional cuando tú has perdido esta relación. No sé si a usted le ha pasado con el paso de los años, quizás es común, sobre todo cuando estamos viviendo en situaciones distintas, cuando estamos quizás en una ciudad por muchos años y tenemos que salir de esta ciudad y de repente la gente con la que nos relacionábamos más ya no están ahí, y por más que intentamos guardar la comunicación o la comunión vía telefónica, vía los medios electrónicos que hoy tenemos, algo pasa porque no los estamos viendo de manera continua, de manera personal. Esto es lo que había pasado en Tesalónica. Los tesalonicenses habían dejado de ver a su padre en la fe, a saber, en la persona de Pablo, y ahora ellos querían reconectarse con Pablo, saber que Pablo seguía teniendo este ministerio paternal hacia ellos. Y esta fue una buena noticia también para Pablo, saber que la fe que se había gestado, que se había originado en sus hijos, era constante en la vida de ellos. Una latente en el ministerio de Pablo fue que algunas iglesias sucumbieron, cayeron, fracasaron al recibir a falsos maestros y fueron engañados por esos falsos maestros o por el pecado. Esto en varias ocasiones Pablo lo escribe y lo señala, y Pablo, cada vez que sabía que una iglesia que él había plantado había sido infiltrada por falsos maestros, se sentía devastado. Sin embargo, esta carta no es
no es la ocasión en la que Pablo se sintiera devastado. Pablo se sentía gozoso y la razón nos la presentan estos pequeños versículos. Los creyentes en Tesalónica, a pesar de la oposición, a pesar de falsa enseñanza gestándose, a pesar de persecución, a pesar de tribulaciones, se mantuvieron ¿cómo? Firmes en el Señor. La palabra firmes en el Señor viene de una palabra griega, estekete, que significa, o que es un término militar, que significa no retroceder frente al ataque. Los tesalonicenses no retrocedieron frente al ataque. Ahora yo le pregunto a usted, como cristianos, ¿qué nos ataca? ¿Qué es lo que nos ataca? ¿El pecado? La carne, ¿Nuestra propia carne? el innombrable. El innombrable, o sea, si Satanás, el chanclas, el chamuco. ¿Quién más nos ataca? ¿Ah? El mundo. Y pudiéramos resumir o englobar otros muchos detalles o peculiaridades en estos puntos, ¿no? Está ahí esa lucha frente a nosotros. Y lo que Pablo destaca es, mis hermanos en Tesalónica han sido firmes, están parados auténticamente en la fe, pero aún a sabiendas de que estaban parados en la fe, aún a sabiendas de esto, Pablo los exhorta a seguir con firmeza. Pablo los exhorta a seguir con firmeza. He dicho que aquí permanecer firmes, comentaba el primer día, significa no vacilar en la doctrina y mantener un amor firme. Y este es el equilibrio adecuado. No puedes menguar la doctrina, pero no puedes menguar el amor. Lo que te equilibra, lo que me equilibra en el andar cristiano, en el ministerio cristiano, en el servir cristiano, es que portemos estas dos banderas. Por un lado la verdad, por otro lado la doctrina, o el amor, perdón. Y si solo tomamos una de ellas rápidamente, nos vamos a desequilibrar y vamos a salir del equilibrio al que somos llamados para permanecer firme. El problema es cuando una persona se mantiene firme en la doctrina, pero comienza a secarse espiritualmente. Por eso necesitamos mantenernos firmes en el amor. Ya hemos hablado de la iglesia en Éfeso, cómo es que ellos habían dejado el primer amor, un acto de la voluntad. Ahora, qué tremendo ejemplo el que esta iglesia nos da, el que esta iglesia en pañales, voy a decir, nos da, al saber que ellos no estaban flaqueando en su doctrina, pero estaba dispuesta a mostrarse en amor unos para con otros. Ahora, hay muchas cosas en las que como cristianos somos llamados a permanecer firmes, somos llamados a permanecer agradando al Señor. Yo quisiera simplemente, para terminar, que leyéramos 9 versos bíblicos, y va a leer uno cada algunas personas. Leyéramos estos 9 versículos que nos hablan acerca de esto, algunas actitudes o algunas áreas que tenemos que mantener como disciplinas continuas si habremos de buscar caminar firmemente en el Señor. A la vez que esto nos mantiene firmes en el Señor, a la vez son actitudes que agradan al Señor, que agradan que nosotros como su iglesia hagamos y llevemos a cabo. Entonces, ocupo 9 personas, levanten su mano a alguien que quiera leer. Pastor, Romanos 12:1, Beatriz, Colosenses 3:9, Rafael Martínez, Colosenses 1:9-10, Lupita, Primera de Corintios 7:32, Rafael Flores, alias el Pechocho, Primera de Tesalonicenses 4:1-3, David Machado, Hebreos 13:16, Gabriel, Gabriel de la Playera Verde, Salmo 69:30-31. José Luis, por favor, Romanos 8:6. Y me falta uno o una. David, Primera de Tesalonicenses 2:4. Lo repito si quieren en el orden que los 7:32. Vamos a ver en estos pasajes algunas actitudes que nos permiten firmeza, pero a la vez que nos permiten agradar al Señor en estas áreas. Entonces, Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué hay que hacer según Pablo a los romanos aquí? ¿Qué es la acción que se nos pide que hagamos? Presentar vuestros cuerpos en sacrificio, y se nos define ese sacrificio: vivo, agradable, perfecto a Dios, que es vuestro culto racional. Tomada esta idea lógicamente del concepto judío que dominaba la vida de Pablo, al tener esta tradición de que en el altar de Dios se presentaba una ración. Es decir, cuando el sacerdote iba y presentaba una ofrenda, llevaba una ración. Era la explicación, tomada desde el punto de vista judío. Si yo lo tomara desde el punto de vista de nuestros días, podríamos decir que nuestro culto tiene que ser un culto pensado, racional. Es decir, cuando me acerco a Dios y digo, Señor, te voy a adorar, primero lo pensé. Entonces, esta pequeña actitud nos permite hacer dos cosas: mantenernos firmes en nuestra entrega espiritual por el Señor, y a la vez que nos mantenemos firmes en nuestra entrega espiritual, nosotros agradamos al Señor. Entonces, ¿cuándo hay que hacer esto? ¿Cuándo es que hay que entregarnos? ¿Cuándo es que hay que rededicarnos al Señor? ¿Una vez? Siempre. Y cuantas veces tú necesitas decir al Señor, Señor, vuelvo a dedicar mi cuerpo como una ofrenda santa, agradable y perfecta para ti, hágalo. Hágalo. Si el Espíritu Santo le convence de alguna área en su vida, si el Espíritu Santo nos convence de muchas áreas en nuestras vidas, tenemos que ir haciéndolo. Después leemos Colosenses capítulo 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya nos despojamos del viejo hombre, y el viejo hombre tenía hechos, tenía acciones. Entonces, Pablo ahí nuevamente nos invita a mantenernos firmes. Si usted y yo hemos creído en el Evangelio, ya nos despojamos del viejo hombre. Nos quitamos una vestidura, que era la vestidura del viejo hombre, y recibimos una nueva vestidura, la vestidura del nuevo hombre. Entonces, lo que nos toca hacer y la manera como nosotros nos mantenemos en firmeza es que si tenemos una nueva vestidura, simple y sencillamente nos sometemos a lo que la palabra de Dios nos advierte, nos enseña en cuanto a cómo mantener pureza e integridad. ¿Ok? Entonces tiene una nueva vestidura. Esto no es como que ahí en su closet o en su ropero o en su armario está el vestido nuevo y el vestido viejo, y usted dice, es lunes después del campamento, me voy a poner el vestido nuevo. Y luego pasan los días y dice, es sábado, entonces me voy a poner el vestido viejo, al cabo mañana voy a ir a la iglesia y me voy a arrepentir. Eso no sirve. Eso no es verdadero cristianismo. Eso no es haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo es que hemos recibido una vestidura nueva, y nosotros tenemos que mantener esa vestidura nueva en condiciones óptimas, ¿sí? En condiciones limpias. Y si hay algo por lo cual hay que venir y someternos nuevamente al escrutinio de la palabra de Dios, a una auditoría de la palabra de Dios, hágalo, simple y sencillamente. Venga con confianza al trono de Dios. Colosenses 1, 9, 10. La tercera actitud que revisamos aquí. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de conocimiento y de voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿De qué hay que estar llenos? Del conocimiento de Dios, ¿y qué? Y de su voluntad. Y de su voluntad. Una manera en la que nos mantenemos firmes delante del Señor es que cuando nos llenamos de su conocimiento y por consecuencia caminamos en su voluntad. Entonces necesitamos ir continuamente a la palabra de Dios para mantenernos firmes cuando estamos flaqueando. Es común cuando nos desanimamos, cuando estamos viviendo momentos de aflicción, momentos de duda en nuestra vida. Es común que inmediatamente buscamos a alguien a quien contarle cómo me siento. Mire, cuando usted se sienta débil, desfallecido, cuando usted sienta que no tiene a quien contarle algo, vaya a la Biblia y permita que la Biblia le manifieste la voluntad divina de Dios
para esa situación en lo personal. Y seguramente usted será ministrado y eso lo mantendrá firme en medio de la adversidad. Tomemos 1 Corintios 7, versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Un pasaje que habla de la soltería, que después habla del matrimonio, habla de muchas cosas, Pablo. Pero hay una palabra ahí que me gustaría destacar y se me fue. Sin congoja, estar sin congoja. Y básicamente tenemos que mantenernos firmes en el Señor y tenemos que tener el enfoque espiritual adecuado. Una manera, una forma en la que nos permite crecer en mantenernos firmes en el Señor es: ¿cuál es tu enfoque? Usted sabe, porque es conocido para todos, el poder que una lupa tiene, ¿no? El poder que una lupa tiene. A ver, los físicos, ayúdenme a recordar cuántas veces amplifica. Depende del lente. Bien. Gracias. Pero sabemos el poder de enfoque que tiene la lupa, ¿verdad? Si yo tomo una lupa y voy y busco un montoncito de hormigas y yo hago que sobre esa lupa incida un rayo de luz o del sol, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a morir. ¿Por qué? Porque el poder del enfoque de esa lupa está provocando un calor increíble, ¿cierto? Muchos de nosotros como cristianos no logramos ser efectivos en la obra del Señor porque nuestro enfoque es mínimo. Nuestro enfoque es mínimo. Nos sentimos emocionados en un momento, decimos: ahora sí me voy a enfocar en esto. ¿Cuánto te dura el enfoque? ¿2 días? ¿3 días? ¿3 semanas? Entonces, si vamos a mantenernos firmes en el Señor, necesitamos mantenernos enfocados, haciendo pequeñas tareas, haciendo las tareas del día de hoy, confiando en el Señor las tareas del día de mañana, sabiendo que lo que hacemos hoy, como Pablo escribiera a los Corintios, en la primera carta, capítulo 15, verso 58, todo nuestro trabajo para el Señor no es ¿en qué? En vano. Entonces tengo que mantenerme enfocado. Y a veces cuando estoy enfocado y cuando estoy haciendo lo que Dios demanda de mí, a veces en esos días de enfoque voy a sentir que no pasó nada. Voy a sentir que no sucedió nada. Y mañana vas a tener la alternativa de enfocarte nuevamente o de desenfocarte. Y aquí está el problema de muchos de nosotros como cristianos. Cuando sentimos que no pasa nada, cuando nuestra humanidad, cuando nuestra mente vana cree que no está pasando nada, desistimos. Entonces, si vamos a mantenernos firmes en el Señor, necesitamos tener enfoque espiritual correcto. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cuál es la voluntad de Dios según este pasaje? ¿Vuestra qué? Vuestra santificación. Si vamos a mantenernos firmes, necesitamos mantenernos puros y necesitamos mantenernos en el proceso en el que todos nos encontramos inmersos en la vida cristiana, que es la santificación. Es la obra del Espíritu Santo continuamente en nuestras vidas, santificándonos, perfeccionándonos, redarguyéndonos, haciendo en nosotros lo que humanamente en nuestra carne es imposible de hacer. Entonces necesitamos, si vamos a buscar firmeza en el Señor, necesitamos mantenernos puros. Y mantenernos puros no es fácil en un mundo que no es puro, en un mundo que es impuro, no es sencillo. Y aquí es donde nosotros tenemos que apreciar y aprender el dominio propio. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Aquí es donde tenemos que aprender a autonegarnos. Pero si vamos a estar firmes, tenemos que hacerlo. Hebreos 13, 16, la sexta actitud que destaco esta mañana. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque tales sacrificios te agrada a Dios. Hacer el bien y de la ayuda mutua no te olvidéis. Si vamos a mantenernos firmes en el Señor, necesitamos hacer el bien y ayudarnos mutuamente. ¿Qué es hacer el bien?
Si es que todos me miran así con una cara como diciendo, es obvio que es hacer el bien. ¿Mande? Ayudar a quien lo necesita. Dígame formas prácticas de hacer el bien. Suplir necesidades. Animar. Visitar a un enfermo. Visitar a un enfermo. Consolar. Compartir lo que tienes. Eso incluye tu comida, eso incluye tu casa, eso incluye tu carro, eso incluye tu ropa. Consejería útil, no desútil. ¿Qué más? Visitarlo en la cárcel. Orar por otros. Ser amable. Ser amable. ¿Se da cuenta? Visitarlo en la cárcel. Visitar a los presos. No olvidarnos de eso. Ahora piense esto un momento, porque este es uno de los desafíos que cualquier iglesia tiene. Cuando hablamos de todo esto, muchos creyentes piensan que esta es la tarea del pastor. Esta no es mi tarea, entiéndalo. Esta es la tarea de una iglesia comprometida, de una iglesia que ama al Señor y que está buscando imitar a Jesús. No es mi chamba, es la chamba de todos nosotros, ¿sí? Y necesitamos asumir, hacer el bien y ayudarnos. Ahora, ayudarnos mutuamente habla de esta idea. Básicamente, tienes a alguien en necesidad, ayúdalo. Aquí es muy común verlo. Cuando están bajando las maletas, de repente vienen estos que... Yo estaba sentado ahí viéndolas cuando estaban entrando todos, ¿no? Y yo me estaba haciendo la pregunta, ¿dónde le escupieron tantas cosas en sus carros? Hacían un viaje con maletas, luego venían en un viaje con hielera, luego venían con un montón de comida aquí, y luego iban por más comida aquí, y luego salía la dulcería, y luego venía, y yo decía, ¿dónde le escupo tanto? Pero inmediatamente ves la ayuda mutua, porque estás viendo que alguien está batallando ahí con lo que trae y llega alguien más, y simple y sencillamente le ayuda a descansar un poco el peso que trae. Eso es ayudarnos mutuamente. Es decir, vemos la necesidad en algún hermano, vemos la necesidad en algún creyente, y simple y sencillamente mostramos esa ayuda. Me ha tocado en las últimas semanas tener que pedirle a amigos pastores en otra ciudad que nos echen la mano con cierta necesidad física. Ahora que Paulinita estuvo en Guadalajara, me hicieron el favor. Yo simple y sencillamente pedí a dos familias que conocemos allá en Guadalajara que nos ayudaran con ellos, que pudieran animarles y orar por ellos. Y la primera vez cuando hablamos con ellos estando allá, sus padres nos agradecieron tanto y nos dijeron gracias por enviarnos a estas personas, y nos daban las gracias a nosotros. Y yo dije, pues yo no hice nada, nomás hablé, ¿verdad? Yo le dije, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios, esa es la riqueza del cuerpo de Cristo. Y la semana pasada, mientras el doctor Roberto Pérez, oveja ya de la congregación, sufría un infarto, me tocó estar con él en el hospital antes de que fuera trasladado a Obregón. Y cuando fue trasladado a Obregón le hice una llamada a mi tío y le dije, ¿sabes qué? Ahí va una familia de la congregación. Le expliqué la situación en la que iban. Y yo le dije, por favor, échame la mano, ¿verdad? Y luego cuando hablo con estos hermanos, me dicen, ¿cuántas gracias te damos? Tu tío ha estado aquí todos los días y ahora me dio permiso me decía Jacqueline, para poder salir y comer y bañarme. ¿Cuánto agradecemos tu ayuda? Yo no hice nada, dáselas a Dios, porque esa es la realidad. Yo no estuve allí, estuvieron ellos. Y ya el último día tuve que decirle a mi tío, por favor para, ¿no? Porque me dice, aquí estoy, tengo 3 horas con el doctor y ya lo estoy haciendo reír. Yo le digo, por favor no lo sigas haciendo reír, no vaya a ser que se infarte otra vez. Al conocer su nivel de gracia y de carisma para hacer reír a la gente, yo le dije, para con tu risoterapia, ¿no? No vaya a ser que se nos infarte en una risa de más, ¿no? Pero miren qué maravilloso es eso es ayudarnos mutuamente. Eso es ayudarnos mutuamente. Seguimos con Salmos 69, 30, 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y queso. Alaba al Señor, mantente firme en tu alabar y en tu adorar al Señor. ¿Se acuerdan de la plática, la charla de Jesús y la mujer samaritana en el pozo? La mujer con una pregunta, ¿dónde es que debemos adorar a Dios? Y Jesús contesta sabiamente, ¿verdad? El Padre está en búsqueda ¿de qué?
de adoradores. Y califica a esos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Manténgase firme en su adoración. Hay momentos cuando nuestra carne, cuando nuestra alma no quiere adorar a Dios. Hay momentos cuando nuestra carne se siente enferma, se siente deprimida, cuando nuestra carne se siente achicopalada y lo último que queremos hacer es adorar a Dios. Te digo algo, ese es el mejor momento para que tú lo adores, porque lo que estarás haciendo será un sacrificio de alabanza y de esos sacrificios se agrada el Señor. No hay momentos más enriquecedores en la vida espiritual que cuando no hay ánimo para alabar a Dios, comiences a alabarlo, y comiences a alabarlo, y comiences a alabarlo. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz y vida. Tenemos que vivir por el Espíritu. Si la carne ya no nos domina y lo que ahora nos domina es el Espíritu de Dios, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, a vivir por el Espíritu. Mantente firme viviendo en el Espíritu. Esta es la única manera en la que podemos vencer sobre nuestra carne. Ya no satisfacemos a la carne, sino que ahora militamos en el Espíritu, en la vida en el Espíritu. Es la única manera de poder vencer sobre la carne continuamente. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Se nos confiase el Evangelio. Mantente firme, creyendo y predicando el Evangelio, creyendo y predicando la verdad. Mantente firme, creyendo y predicando la verdad. Firme, no podemos ceder, no podemos dejar de predicar la verdad. Aunque tú no seas un pastor, un predicador o un líder al interior de una congregación, tienes que mantenerte predicando la verdad, anunciando la verdad, creyendo la verdad ante propios, ante extraños. Tienes que hacerlo. El Señor nos da bellas oportunidades donde podemos predicar la verdad, anunciarle a alguien la verdad. Y no está en nuestras manos el resultado de anunciar la verdad. Estos resultados están en las manos de Dios. Pero nuestro compromiso debe ser con la proclama, con el anuncio de la verdad. Hace mucho tiempo escuché a un predicador decir, nunca sabes qué auditorio te está escuchando. Nunca sabes qué tipo de gente te está escuchando. Nunca sabes quién va a apreciar en algún momento lo que tú estás hablando. Y yo les he dicho hace unos meses atrás, estábamos en una zapatería, mi esposa y yo, y estábamos ahí buscando un par de zapatos para nuestras hijas. Y mientras estábamos ahí, una chica como de unos 18, 19 años volteó a verme y me dijo, usted es maestro, ¿verdad? Y yo dije, ¿tengo cara de maestro? Y entonces mi esposa le dice, sí es maestro, de la Biblia, pero es maestro. Y ella se le llenó una sonrisa. Y yo dice, tú ibas todos los jueves, hace como unos 10 años, tú ibas todos los jueves a una pequeña congregación a la que mi abuela me llevaba de la mano. Y yo he platicado esa experiencia de, no sé si era preparación o era susto lo que quería darme mi papá, pero por un año completo estuve asistiendo iba a una congregación que era lo más parecido a un asilo de ancianos al que yo he ido. Eran puros viejecitos ahí, viejecitas. Y yo casi estaba pensando en llevar tanques de oxígenos a la siguiente semana y llevar respiradores artificiales y demás. Eran puros viejecitos ahí. Entre esos viejecitos había una niña. Y por lo que logro entender, esa niña prestaba atención a lo que yo predicaba. Ella me dice, ahí escuché por primera vez el mensaje del Evangelio. Ahí lo escuché. Y yo le dije, ¿y qué ha pasado ahora? Pues ya no estoy en esa iglesia, nos cambiamos de lugar, pero estamos asistiendo a otra congregación. Mi mamá, yo, ahora mi hija. Nunca sabes a quién le estás predicando la verdad y nunca sabes el tiempo en el que Dios te permita cosechar. Por eso es que necesitamos mantenernos firmes, compartiendo y anunciando la verdad. Termino en el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Brinquemos a la segunda carta, solamente para ver lo que Pablo más tarde le dijera a esta iglesia.
Segunda de Tesalonicenses 2, verso 13 al 15. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante vuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dígalo conmigo, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esta es la segunda carta que Pablo escribe, y por lo que intuyo, puedo ver que esta iglesia había seguido creciendo. Algunos hermanos en Tesalónica conocieron a Pablo de forma personal y habían escuchado el mensaje del Evangelio por su propia palabra, en su propia presencia. Algunos creyentes habían conocido del Evangelio por su carta, por la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y ahora Pablo está escribiendo esta segunda carta y dice, no importa si fue por palabra, no importa si fue por carta, pero necesitan estar firmes y retener la doctrina que habéis recibido. Qué maravilloso testimonio el que el apóstol da de esta iglesia. No era una emoción de mantenerse firmes por un momento. Ellos se habían mantenido firmes en medio de la oposición, en medio de la tribulación, en medio de la batalla espiritual. Y habían tomado esa decisión de estar parados de pie al frente de la batalla. No retrocedieron, no cedieron, se mantuvieron firmes. Y ese es el reto que quiero dejarte esta mañana. Necesitamos mantenernos firmes en el Señor. La emoción no nos ayuda para mantenernos firmes en el Señor, firmes en el Señor. Platicaba con alguien ayer en nuestros recesos, y mientras platicaba con esta persona en nuestros recesos, me animó tanto escucharlo, y no tiene tanto tiempo con nosotros en la congregación, pero él me decía algo. Dice, cuando yo llegué a esta congregación y empecé a venir semana tras semana y empecé a escuchar los mensajes, yo sentía que hacía falta algo en la iglesia. Yo sentía que hacía falta algo al interior de la iglesia, pero con el paso de los meses, con el paso de las semanas, me fui dando cuenta que no era una iglesia gobernada o dirigida por el hacer, por eventos, sino que prácticamente era el desafío continuo semana a semana, era sentarnos a escuchar la palabra de Dios y ser desafiados. Y él me platicaba cómo es que cada semana había estado siendo retado y desafiado por compartir la palabra de Dios. Vean lo que Pablo destaca de estos hermanos aquí. Se han mantenido firmes ¿en qué? En la doctrina. Lo hemos dicho una y otra vez, doctrina no es otra cosa más que enseñanza clara de las Escrituras. No estamos acá, no vamos a la iglesia para recibir un mensaje confuso de las Escrituras. Estamos aquí para recibir un mensaje claro de las Escrituras, que así como he usado este ejemplo de este niño que puede repartir folletos, bajarse de su carro y repartir folletos y después regresar a su carro y decir, Señor, por favor, que esta semilla caiga en buena tierra. Si un niño de 8 o 7 años puede entender el Evangelio, entonces estoy seguro que un jovencito lo puede entender. Entonces estoy seguro que un adulto lo puede entender. Entonces estoy seguro que un anciano lo puede entender. Y eso es maravilloso porque es lo que nos mantiene firmes en el Señor. Ahora póngase de pie y nuevamente lo voy a invitar a que busque a 2 o 3 personas más. No ore con los que ya oró el día de ayer. Si tienen que salir un momentito de ahí de la fila en la que está, salga. Busque a otra persona, busque a otra familia, a otro matrimonio si está aquí con su matrimonio. Y vamos a orar. Y esta mañana la dirección por la que quiero que oremos es que podamos ser firmes en el Señor. Busque a alguien más y oremos unos por otros para mantenernos firmes. Firmes en el Señor, firmes en su doctrina, firmes en su verdad. Queremos bendecir y exaltar por la bendición que nos has dado de estar juntos esta mañana y de compartir este tiempo maravilloso en tu presencia. Levántate, exáltate y glorifícate sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.
Primera de Tesalonicenses 1. Y vamos a ir al verso 6 al 10 una vez más, como la última vez que compartí. Uno del 6 al 10, es correcto. Y esperemos que con la palabra haya descanso a sus almas y se asosieguen. Ok, primera de Tesalonicenses 1 del 6 al 10. A ver, alguien que tenga la voz fuerte y que lo pueda leer. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Gracias, Señor Jesús. En esta tarde ya venimos delante de ti, agradeciéndote, Dios, tu palabra, agradeciéndote el hecho de estar aquí juntos. Permite, Dios, que podamos aprender de ella una vez más. Abre nuestro entendimiento, Señor, y rogamos que esta palabra que va a caer en nuestras vidas, Dios, no pequemos en obviarla o en decir que esto no es para nosotros, quizás es para mi hermano que está a un lado, pero tu palabra, Dios, fue escrita de una manera directa hacia nosotros. Permítenos, Dios, atesorarla y hacerla propia, Señor, y cada palabra o cada instrucción anteponer nuestro nombre para saber que va hacia nosotros, Dios, y a los nuestros. Quiero rogarte, Señor, porque es primordial el que caminemos en tus huellas y que caminemos en ti. Ese es tu anhelo, Cristo. Por eso es que tú viniste en la tierra, para darnos un modelo de cómo eso se debe hacer. Entendemos, Señor, que es imposible tan solo con dominio propio, con templanza, hacer esto, Señor, si no tenemos a tu Espíritu Santo en nosotros. Queremos seguirte, Maestro. Queremos amarte, nuestro Señor. Lo rogamos en esta hora. Amén. Bueno, antes que nada, discúlpeme si alguno se molestó porque no les dejé que tomara fotos, pero ya estábamos en tiempo. Normalmente tomamos la foto general y luego ya todas las familias posamos, muy lindos y muy bonitos, pero estábamos arriba del tiempo. Después de esto vamos a tener mucha oportunidad de tomarse fotos, así que no se rasgue las vestiduras todavía. Lo puede hacer después de ese tiempo. Algo importante, veíamos la vez pasada de ser imitadores, y dentro de lo que ellos estaban imitando, Pablo era una persona que amaba llevar la palabra y llevar la verdad. Era algo que le apasionaba a este hombre. Y los de Tesalónica empezaron a ser imitadores en toda la esencia de lo que hacía este hombre. Tú y yo estamos en este lugar porque alguien tuvo a bien hablarnos del Evangelio, ¿es correcto? De una u otra manera. Pero lo que vamos a hablar en esta tarde va a ser algo crucial para nuestras vidas, porque tenemos dos opciones: atesorar ese Evangelio y que ese termine ahí, o que nosotros seamos parte de los que vamos a esparcir también el Evangelio a otras personas. Y vamos a entender algo maravilloso. Dentro de las huellas que vimos, yo creo que esta huella, bueno, todas, ¿no? Pero esta de manera general, yo soy el menos indicado para predicarla. Quizás a Filiberto, cuando él hablaba del sufrimiento, pues yo lo he visto sufrir y yo se lo creo. Pero ahorita que estamos hablando de ganar almas, créanme que pudieron venir muchas otras personas a hablar de esto.
pero yo quiero hablar de algo que ha venido como una convicción en mi vida y algo que debemos cambiar en nuestros corazones. Y quiero que ponga mucha atención a las palabras que vamos a decir en esta tarde, porque realmente es la esencia del por qué nosotros existimos. Lo hemos olvidado, lo hemos dejado a un lado, pero en realidad esa es la esencia. Nosotros no somos tan diferentes a lo que era Tesalónica en esos tiempos. Ellos padecían de ídolos. Si ustedes recuerdan por allá a un rey llamado Jerjes, él se había de alguna manera impuesto algo de su gobierno. Era un lugar muy importante ese lugar. Entonces todos sus ídolos, todo lo que él tenía, había en ese lugar. Nosotros no tenemos algo tan diferente. Hay ídolos por todos lados. Es increíble. Allá en Jalisco es increíble una región que está cerca de ahí, de donde tienen su casa. Nosotros vivimos en el municipio de Tlajomulco, ya en las afueras del área metropolitana. Y cerca de ahí está un pueblito que se llama Cajititlán y tiene un lago. A mí me sorprendió escuchar la historia de, para ellos los máximos son los Reyes Magos. Y resulta que cuando vinieron los colonizadores y todo esto, ellos tenían ciertos ídolos a los cuales ellos seguían y como que de alguna manera se asemejaban a los Reyes Magos. Entonces cuando vinieron los colonizadores les quitaron los Reyes Magos, les quitaron esos ídolos que tenían y les trajeron los Reyes Magos y ellos los adoran. Así, y perdonen la expresión, de estúpida es la fe de muchas personas. Así. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros, lo que nosotros adoramos es un edificio, es una reunión en domingo y hasta ahí se nos limita lo que nosotros hacemos? No hay tanta diferencia de adorar a Reyes Magos a estar adorando una liturgia. Es basura. Es basura. Vayamos a Romanos, y Romanos es uno de los pasajes increíbles cuando tú y yo queremos hablar de ganar almas. Y tenemos que venir al entendimiento de distintas cosas, y no se me pierda porque digamos que son puntos y adentro tienen otros puntos y adentro algunos tienen otros tantos puntos. Entonces tratemos de no perdernos en ese punto. ¿Alguien más que tenga esa voz estruendo y que me ayude a leer del 1 al 7 de Romanos? Ajá, 1. Romanos 1 del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, eso nosotros lo entendemos a veces como las salutaciones, ¿no? Los saludos, lo primero, pero existe algo que nosotros tendemos a hacer en la Escritura, y yo lo he hecho por muchas veces. Tendemos a obviar ciertas partes de la Escritura porque pensamos que es lo mismo. Pues Pablo saludaba casi siempre que empezaba, pero no prestamos atención a lo que dice realmente. Y vamos a enfocarnos en esta primera parte, en el verso 1. Y ahí está Pablo. Una de las cosas dentro de esta huella de ganar almas, necesitamos definir ciertas situaciones en nuestras vidas. La primera es que necesitamos recordar quiénes somos. Necesitamos recordar quiénes somos. Pablo ahí lo pone, Pablo, y se habla a sí mismo, y la primera expresión que dice, siervo de Jesucristo. Ustedes lo han escuchado y se lo han predicado muchas veces, lo sabemos de memoria,
que ahí en realidad estaba diciendo doulos, que era el esclavo. Él estaba diciendo Pablo, esclavo de Jesucristo. Esclavo. Y la palabra esclavo tiene muchas implicaciones en el hecho de que tú ya no te mandas a ti mismo, sino que dependes de alguien más. Pero esta sencilla expresión, hermanos, no la vivimos. El hecho de ser siervos. A todos nos gustan que nos sirvan. Una de las situaciones en estos campamentos que uno luego encuentra que la gente, en vez de tener dentro del fruto del Espíritu Santo el dominio propio, es el demonio propio, ¿no? Cuando lo pones a lavar la loza o lavar el baño o hacer algo. ¿Sí o no? A todos nos gustan que nos sirvan. Nos fascina. Yo me veía a mí mismo volviendo, en febrero pasado llegaba a casa de mi mamá y pues se siente muy padre, ¿no? Cuando vuelves al lugar donde eres el bebesaurio y era bien fácil decirle, mamá, pásame la cuchara, ¿no? Y estar ahí sentadote. Y mi mamá es una de esas personas, bueno, muchas chaves son de que se pelean, siéntate tú, no, siéntate tú, no, siéntate tú. Y ahí se pasan 10 minutos peleándose quién se sienta y quién sirve, ¿no? Pero mi mamá es de que no se sienta hasta que todos estamos comiendo y casi siempre termina comiendo sola, ¿no? Porque nos paramos. Pero se siente muy padre que nos sirvan, ¿sí o no? Bonito. Pero si estamos hablando de las huellas del Maestro, Jesús enfatizaba completamente qué teníamos que hacer a la hora de servir. Y teníamos una mamá, como muchas de las que hay aquí, que desean lo mejor para sus hijos, bien intencionadas. Señor, pon uno a la derecha, el otro a tu izquierda. Y Él les da una bofetada diciéndolo, ¿sabes qué? Venimos a servir. No venimos a ponernos en lugares altos. No pierdan Romanos 1, pero vayamos a 1 Corintios 6. 6, 19 y 20. Tranquilos, no me presionen. No, me dicen, ¿6 qué? ¿1 qué? Calmados, que esto vale. Paola cuando era más chica, yo recuerdo que hacía ahorita se me vino a la mente, hacía como un pensamiento, decía ella, ¿qué duele más? ¿Que te encajen un cuchillo o que te encajen una cuchara poco a poco? Y no sé por qué, a un lado de la inmortalidad del cangrejo vino eso a su vida, ¿no? Pero ojalá que la palabra que vayamos a hacer ahorita sea como una cuchara y que venga así poquito a poquito y abriendo en sus corazones. Ojalá y sea algo así tan cruel que pueda cambiar nuestra manera de pensar radicalmente ya. Dice 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. Voltea con el que está a un lado de ti y dile, hermano, no te perteneces a ti mismo. Si usted siente que no tiene como una etiqueta o un hecho o le pertenece a Cristo, entonces usted no es de los de nosotros. Y está como un pasaje que viene en Primera de Juan que decía, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aguas, hermano, que usted sea de esos. Aguas, porque a veces pensamos que tenemos toda la libertad y la famosa expresión del libre albedrío, que no lo encuentras jamás en la Biblia, lo usamos, hacemos y deshacemos, cuando en realidad eso te está hablando de que te perteneces. ¿Cuál libre albedrío? Te está hablando de que somos esclavos. ¿Un esclavo tenía libre albedrío, Gerson? No. No tenía libre albedrío. Se quedan muy serios. Algo más impresionante de Pablo, y fíjense que así está empezando la carta a los romanos.
Vamos a 1 Corintios 3:5 y los voy a hacer correr un poquito en algunas escrituras. Dice 1 Corintios 3:5, cuando estaban hablando de que, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, como gente aquí dice, yo soy del hermano Fernando, yo soy del hermano Gerson, yo soy... Tonterías, hermano. Un poco lo que dicen, Qué bueno. Dice el 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Esa palabra servidores, en la esencia en el griego quería decir los que sirven a las mesas. Los meseros, ¿no? Servidores. No muchos de nosotros nos gustaría decir, o nunca he visto un niño que desde niño diga, anhelo ser mesero, ¿no? Bomberos, astronautas, policía, como mi papá, como dicen unos, ¿no? Pero nadie anhela ser siervo, mesero. Ahora brinquen al 4.1 y dice en el 4.1, así pues, igual de 1 Corintios 4.1, así pues tengan los hombres por, otra vez la palabra, servidores de Cristo. Aquí la idea va mucho más profunda. Esto hablaba de los remeros. Dentro de los esclavos había unos que iban en las grandes embarcaciones romanas y que estaban abajo remando. Era lo más bajo de los esclavos, porque había una gran probabilidad de morir ahí dentro. Y ahí está diciéndose Pablo, aquel gran apóstol que nosotros creemos, yo soy el más bajo del más bajo de los esclavos. Eso es humildad, hermano. Y no era solo simples palabras, porque el hombre lo vivía. Entonces, dentro de este primer punto, de que necesitamos recordar quiénes somos, el A sería que somos siervos del Señor. El B es que hemos sido enviados con el Evangelio. Y eso lo veíamos igual en Romanos, que les dije que no perdieran y ya perdieron. En Romanos 1, cuando leímos, y no nos vamos a mover del 1 en un ratito, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol. Apóstol significa ser enviado. Y algo increíble con la palabra apóstol, pues realmente fue usada solamente con 13 personas de manera directa, digamos, que eran los 12, y luego cuando Judas murió, ¿recuerdan que entró uno más? Ok, entonces tendríamos 12 discípulos, pero en esta figura tenemos 13 apóstoles, y luego tenemos a Pablo, que era un apóstol a los gentiles. Sin embargo, en pasajes, y no los vamos a leer, como en Romanos 16:7 o en Hechos 14:14, se les llama apóstoles a otras personas que no eran de estos. Bernabé y Pablo, apóstoles. Y si no me cree, lo puede buscar. Romanos 16:7, dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Pero bueno, quizás no me crean mucho esta situación de que hemos llamado pues, como a ser apóstoles, porque pueden decir, bueno, es que uno de los dones es ser apóstol y todo. Ok, dejemos por un lado esa idea, pero vayan a Hechos 1:8 y ustedes conocen este pasaje de memoria y lo han leído muchas veces. Hechos 1:8, porque en realidad este pasaje es lo que convierte en algo cierto la idea de que nosotros hemos sido enviados para llevar el Evangelio. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos, mártires, atestiguar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense, yo he escuchado personas bien intencionadas y incluso yo lo he hecho. Ay, Señor, o Espíritu Santo, muéstrame a quién quieres que yo le hable del Evangelio este día. Hermano, eso es ridículo.
Desde este momento dice, cuando hayas venido el Espíritu Santo y me vas a ser testigo, ya está implícito. No le ande pidiendo doble confirmación, algo que ya está dicho. Y no necesitas que se le ponga una lucecita a una persona para que le hables. Eso es para todos. Pero a veces nos ponemos bien espíritu. Señor, si se me pone la piel chinita cuando pase por el hermano ese, por ese oro. Son tonteras. Tonteras. Él ya nos está diciendo que hablemos. El propósito principal del Espíritu Santo, a veces siempre hablamos, pues el Consolador y todo esto. Pero lo primero que tenemos que hacer cuando viene el Espíritu Santo es ser testigos a otras personas. Y si usted dice que cuando vino la salvación a su vida y usted recibió el Espíritu Santo y usted no está atestiguando, no está siendo testigo, no está siendo mártir, hermano, yo no sé qué clase de cristianismo estamos viviendo. Somos siervos del Evangelio, somos enviados con el Evangelio, y algo más dentro de este mismo punto es que somos apartados para el Evangelio. Y Pablo lo decía en el mismo pasaje de Romanos 1. Y él decía, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos la idea de Dios apartando cosas para propósitos específicos. Y esa era la razón de ser de esas cosas. Vemos el tabernáculo separado para la adoración, el templo apartado como un reflejo de su gloria, teníamos ofrendas y diezmos apartados para ciertas cosas. Pero la belleza del Nuevo Testamento es que nos dice que el creyente es apartado para el Evangelio. Su propósito. Hermanos, hemos cambiado esta pichada a que hemos sido apartados para nosotros mismos. Vivimos un evangelio tan egocéntrico. Mi salvación, mi iglesia, mi esto. Y nuestros ojos están puestos en la persona que tú ves en el espejo. Hasta ahí llega nuestro amor por Dios. Es vano completamente. Vano. Y algo más, que esto es crítico y yo mismo lo he vivido y muchos de los que están aquí lo han hecho. Hemos creído y aún estamos convencidos de ello, que el crecimiento de la iglesia es invitar gente a la iglesia. ¿A poco alguna vez no has sentido, ay, no tengo ese como fuerza para hablarle a alguien, pero voy a invitar a la iglesia? ¿Sabe qué, hermano? No invite gente a la iglesia. Deje de invitar gente a la iglesia. Es más, deje de decir que va a la iglesia. Usted es la iglesia. ¿Por qué lo va a llevar a un edificio cuando usted es la iglesia? Usted es un reflejo de la gloria de Dios, o al menos debería serlo. No necesita usted llevarlo a ningún lugar. No estoy diciendo que no lo vamos a hacer, pero eso no es lo primero. Lo primero es que usted sea una muestra del reflejo de la gloria de Dios para esa persona. Ay, es que el hermano Gerson es más iluminado que yo. Eso es basura, hermano. ¿O qué acaso Cristo murió solamente por Gerson? Pero tendemos a ser nuestras ciertas personas a las cuales decimos, solo ellos pueden compartir el evangelio de Dios. O alguien más dice, ¿no? Ora tú porque tú estás más cerca de Él. Estamos a la misma distancia, hermanos. El wireless con Dios funciona igual para todos. Porque es que tenía un terror de venir a enseñar esto, porque hace unas semanas yo estaba hablando con Jesús, recién llegó a Guadalajara y fuimos a desponchar una llanta y empezamos a hablar de cierto sentir. Yo empecé a expresar algo que había en mi vida y llegamos a la misma conclusión.
los dos. Y estábamos los dos monstruos de arriba de 1,85, llorando como niños, porque entendimos que estábamos llenos de bluff. Estábamos llenos de doctrina, llenos de teología, llenos de palabras, llenos de tantas situaciones, pero no estábamos impactando en la eternidad a nadie. Usted puede ir a la iglesia en comunidad cristiana y usted puede jactarse de que hay una palabra dura y fiel ante Dios, pero eso es basura si usted no la pone por obra. ¿Cuándo fue la última vez que usted evangelizó a alguien uno a uno? Uno a uno. ¿Sabe cuál es el problema con los programas de evangelismo? Y yo lo hacía ahí, que era como un checklist nada más, de decir en el mes yo hice esto. Era un autojustificación de decir, pues yo evangelicé porque fui al programa de evangelismo. ¿Qué hice? Nada. Orar por los demás, levantar mis manos bien santo, y fue lo que yo hice. Es basura. Programas de evangelismo, métodos de evangelismo, y hay gente que está llegando a la iglesia buscando esos métodos. No los busque. El método está en la Biblia, y es que usted dé la palabra de Dios a otra persona. Puede leer 1000 libros que dicen paso número 1500 de cómo llegar a personas, pero eso es tan subjetivo, hermanos. Cuando usted habla con otra persona, es otra personalidad distinta, y la manera como va a traer justificaciones y excusas es sorprendente. Yo estaba hablando con un chavo de 22 años y le estaba hablando acerca del evangelio, y él tiene una inteligencia increíble. Y yo llegué al entendimiento de que es vano querer llevar a alguien con la inteligencia. Yo me jactaba de mi inteligencia y no me fue posible llevarlo a él por inteligencia. Volví a tener una oportunidad hace como 2 semanas, y yo le dije, ¿sabes qué? Esto es una convicción propia. No te voy a convencer, yo no voy a hacer nada, pero déjame te digo que solo hay 2 opciones, y tú ya tienes la del infierno ganada. Y él al final me agradeció que yo hubiera sido sincero y que diera estas palabras. Necesitamos recordar quiénes somos. Siervos, enviados, apartados para el evangelio. Segundo punto, necesitamos reconocer lo que creemos. Volvamos a Romanos 1. Verso del 2 al 4 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermano, eso es la esencia de lo que nosotros creemos. Déjeme le doy una definición que alguien dio del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas que el justo y misericordioso Dios del universo hizo al mirar a gente pecadora y sin esperanza, envió a su Hijo Jesucristo, Dios hecho carne, para soportar su ira ante el pecado en una cruz y mostrar su poder sobre el pecado en la resurrección, para que todos tengan fe en Él y sean reconciliados con Dios por siempre. Aquí estamos viendo algo interesante, y es la esencia del Evangelio. Vemos el carácter de Dios, vemos la pecaminosidad del hombre, vemos la suficiencia de Cristo, porque no necesitamos añadirle nada más.
Si usted piensa que necesitamos actividades, eventos para llegar al perdido, hermano, usted no entiende la suficiencia de Cristo. Una más, la necesidad de tener fe. Y por último, la urgencia de eternidad. ¿Cómo actuarían ustedes si ese pozo que tienen ahí tuviera un hueco en los ladrillos y vieras que tu hijo va caminando en esa dirección? Tú estás aquí y él está allá. No te es posible ir a agarrarlo. Yo no creo que tú ibas a hacer esto. Te vas a caer. Tú no le dirías así. Tu grito sería ¡hey! A que se despierte. Y a veces nuestro grito con la gente que va en ese mismo camino es: ay, es que tú necesitas del Señor. El Señor necesita que tú te arrepientes. El Señor no necesita nada, hermanos. Es una estupidez como hemos cambiado el Evangelio y lo hemos puesto alrededor de la persona. El Señor sigue siendo Señor aun cuando tú le creas o no le creas. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo grande. Pero necesitamos tener bien cimentado lo que nosotros creemos acerca de Jesús, acerca de Él. Si tú no tienes en mente que hay una urgencia de eternidad en las personas, es vano que tú y yo vayamos a la iglesia. Quizás vamos a pasar aquí 80 años, hermanos, pero es una infinitésima parte. Para aquellos que son más encumbrados es como si fuera 1 por 10 a la menos 100,000 millones. Contra la eternidad. ¿Qué son 80 años contra 10,000 billones de años? Es nada. Y tu mente y mi mente está puesta aquí. Está puesta aquí. Tercer punto que necesitamos. Dijimos, recordar quiénes somos. 1 más, reconocer lo que creemos. Y 3, darnos cuenta para qué estamos aquí. Pablo lo dice en el verso 5 de Romanos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia a la fe de todas las naciones. Él estaba entendiendo que Él estaba aquí para llamar a los gentiles. Y si no me creen, miren, vayan a Gálatas. Es un pasaje hermoso como este hombre de Dios lo está expresando. Gálatas 1, verso 15 y 17. Y tan poéticamente él dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Fíjense, muchas personas, su vida cristiana se limita hasta ahí. Revelar su gracia en mí. Eso es tan egocéntrico, hermanos. Pablo lo agrega tan sabiamente por guianza del Señor cuando escribió esta carta y dice: para que yo le predicase entre los gentiles. Ese era el propósito. Si usted es salvo, hermano, es para que usted predique. No es solo por su salvación. No es solo por esto. Muchos creemos que el Evangelio fue una idea para consumo propio. Y hasta ahí se limita nuestra idea del Evangelio. Yo nunca vi a ninguno de los discípulos y apóstoles que aparece ahí que ellos solo hayan atesorado el Evangelio para sí mismos.
Cuando nosotros estábamos pensando el nombre de nuestro hijo, yo le dije a mi esposa, ¿y estarías dispuesta a que él diera su vida por el Señor y muriera apedreado? Es fuerte, pero es un propósito mayor que el de nosotros mismos. Alguien que me diga 3 ideas, ¿por qué creen ustedes que estamos en esta tierra? Van a decir, no, pues con todo lo que has dicho ya no sabemos ni qué. Dios nos mandó a esta tierra para cumplir sus propósitos. Ok, cumplir sus propósitos. ¿Algo más? Glorificar su nombre, gracias. ¿Alguien más? Ok, hablar de Él. Todos esos se puede resumir en el que tú dijiste. Exaltar su nombre, glorificar su nombre. Alguien piensa, ¿por qué fui creado? ¿Qué idea tan tonta de crearnos nada más así? No, nos creó para exaltarle, para su gloria, para alabarlo. ¿Qué Dios tan egocéntrico? Sí, pero lo merece. Para su gloria. Y el Evangelio es eso. Dios dando el Evangelio. Dios siendo el regalo del Evangelio y Dios siendo la meta del Evangelio. Todo está alrededor de Él. En ninguna de estas partes cabemos tú y yo, hermano. Como el que sale en los títulos. Vayamos a Juan, capítulo 12, el Evangelio de Juan. Del 23 al 28. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y el pasaje 28 es algo tan sublime que Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre. Nuestra existencia es para dar gloria a Él. Es para darle gloria a Él. El último punto que necesitamos entender es que necesitamos determinar cómo vamos a vivir. Ahora tú estás aquí, has escuchado del Evangelio, has escuchado de que tú tienes que seguir las huellas del Maestro. Una de esas huellas es ser un reflejo, ser un ejemplo de Él. Y Pablo lo hacía, y a nosotros hemos llamado a ser como una tercera generación. Cristo siguiendo a Dios, Pablo siguiendo a Cristo. Nosotros, bueno, a ellos les pedía que fueran imitadores de Pablo. Nosotros venimos a ser también imitadores de Pablo, que él estaba imitando a Cristo, que él estaba imitando a Dios. Y en todos esos está el amor por las almas perdidas. ¿Sabe usted, hermano? Estaba leyendo un dato. Nosotros sabemos que hay pobreza, y les daba el dato de que nosotros estamos dentro del 20% de los más ricos en el mundo. La vez pasada que hablaba, porque el otro 80% no tienen casas, no tienen
tienen un sueldo por debajo de 2,000 pesos al mes aproximadamente. Y la gente que está en extrema pobreza tiene un salario como de $1.25 diario. Es decir, estás hablando de que a duras penas llega a 500 pesos al mes para sostener una familia. Y el dato es que en esos lugares, en África y en esos lugares de pobreza, muere un niño cada 10 segundos. Cada 10 segundos. Eso te da un total como de 2.5 millones de muertos en el año por hambre. Y nosotros pensamos que somos pobres. Es que no tengo la ropa de lujo, no tengo el carro de mis sueños, el iPad, el iPhone. Ay, yo. Esta gente se muere de hambre. Estamos tan centrados en nosotros mismos, hermano. Centrados completamente. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Cómo vamos a determinarnos? Pablo lo dijo tan claro en el mismo capítulo 1 de Romanos, verso 16, y nosotros lo leemos tan grandiosamente y lo sabemos de memoria, verso 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo estaba viviendo Pablo? Como alguien que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Sabe qué, hermano? Diga lo que usted diga, la razón por la cual no está compartiendo, la razón por la cual yo no estoy compartiendo a otros, es porque nos da vergüenza. Quizás te avergüenza tu falta de conocimiento, que es basura, porque sabemos más que los que no conocen que Él es el Salvador. Ya conoces algo más. Con eso es suficiente para que ellos vengan rendidos ante los pies de Él. No, es que, ¿qué van a decir mis vecinos? ¿Tienes vecinos que tan siquiera, no que le hayas hablado, que tan siquiera tengan la idea que eres cristiano? ¿O eres de la secreta? ¿Sí, no? Entramos aquí, nadie sabe, ocultos. Ojalá, hermanos, viviéramos en un país donde se prohibiera el Evangelio. Y dejaríamos de estar tan cómodos. Todas las cosas que ofrece el mundo, y escúchenlo bien, todas las cosas que ofrece el mundo es para darnos comodidad. Llegamos a un punto de tanta comodidad, de tanto placer aquí, que nos olvidamos de lo eterno. Por eso es que tenemos a unos sátrapas, embusteros, como decía Gerson, que ellos dicen, el reino aquí y ahora. Es una estupidez, hermano. Yo no me imagino un reino glorioso en esta tierra tan deplorable, tanta inmundicia. Este mismo chavo que les digo, él tiene este concepto y todo se basa en esta parábola. La humanidad es una escoria que está acabando con la naturaleza. Y cada que nace alguien más sigue siendo una escoria y tira basura. Y le digo, ¿te importa más la naturaleza que Dios que creó la naturaleza? Toda esta gente es una escoria, pero ante Dios, ante su santidad. Y pues él como que son ideas como nuevas, ¿no? Pero él sí alababa la tierra, la naturaleza, madre naturaleza y todo esto. En realidad yo no veo que la salvación sea aquí en esta tierra. Esa es una mentira. Y no lo dice la Biblia. Pero tú y yo lo hemos llegado a creer. Nos preocupamos tanto por tener una casa. Nos preocupamos tanto por dejar el legado a nuestros hijos. Y jamás
les estamos dejando el legado del Evangelio. A mí me sorprende, y yo cuando recién tenía a Luciana en mis brazos, yo lloraba de la felicidad de tenerla y el privilegio que era de tenerla entre mis brazos. Y ahora lloro de terror porque yo tengo que presentarla ante Dios. No es cosa sencilla. Hijos, no sean insensatos con sus padres. No es cosa fácil en que un padre se tenga que levantar por ustedes. Y a veces no damos ni gracias por el plato de sopa que nos dan. Hay tanto que hacer. Pero en aquel tiempo, aún más como hoy, y tú lo ves, 1 Corintios 1:18, vamos ahí. Para esta gente era una situación tan absurda como para muchas personas lo es hoy en día, el que tú predicaras de un carpinterito que había nacido por allá en una tierra olvidada, en un lugar todo zarrapastroso, a un lado del ganado y aromas fétidos, y que él murió en una muerte que a ningún romano se le otorgaban porque era tan deplorable. Y ni siquiera tenía para su propia tumba, el pobre ese. Hermano, cuando analiza esa situación del Evangelio, es cierto que pudiera dar vergüenza. Yo lo he visto en muchas personas. Había un chavo en mi carrera que era el más encumbrado. Llevaba un promedio de 99.99 en electrónica. Y porque un maestro no le quiso dar, ¿no? Que decía que el 100 era solo para Dios y le puso 99, ¿no? Pero el hombre, wow, un promedio increíble. Pero cuando queríamos hacer tareas en su casa, él se avergonzaba de su casa. Jamás nos permitió ir a su casa a hacer una tarea. Jamás. Yo a veces miro que esa misma actitud tenemos nosotros cuando queremos hablar del Evangelio. Nos da vergüenza. ¿Sabes qué debería darte vergüenza, hermano? El pecado que hay en tu vida. Eso debería avergonzarnos. Debería avergonzarte que alguien que está enfrente de ti, que no conoce al Señor, vive cada vez dañando la imagen santa de Dios. Eso debería darte vergüenza, que tú no estés haciendo algo para cambiarlo. Es como si tú estás en un cuarto y está todo apestoso y solo lo que te llegas a hacer es ¡qué sucio! Pero no levantas nada, no limpias nada. Esa es nuestra acción ante el mundo actualmente. Sabemos que está apestoso, que es desagradable ante la santidad y la pureza de Dios, y nosotros no hacemos más que... Dice 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Hermano, usted necesita determinar cómo va a vivir. Si usted quiere vivir agradando a sus vecinos y a sus amigos aquí en el mundo, usted no puede ser cristiano. No puedes hacer ambas cosas. Cuando una palabra que viene en la Biblia, tú la sacas y confrontas su pecado, créeme que no le va a gustar. Créeme. Y algo más, una de las tonterías e idioteces que hemos dicho a veces al predicar, y yo lo he creído, es que esta generación ya no tiembla al confrontarlos con el infierno. ¿Sabe qué? Lo que tú tienes que hacer con esas personas es confrontarlos con su eternidad. ¿Cómo la van a vivir? Platicaba Paola que estaban ustedes cuando habló Mike con el niño. Sí, llegamos y nos contó.
les Y ahí platicaron. estaba el niño. Y estaba un niño, algunos 15, 16. Unos 17, 18. 17, 18, se van a ofender los 17, 18 porque les dijimos niños. Pero estaba este niño y él, sin conocerlo, le dijo: tú te vas a ir al infierno. No es una manera bonita de presentar el evangelio, ¿verdad? Pero así viene la Biblia, hermano. Y tú y yo hemos tratado de aderezarla tanto que entramos con esa situación. ¿Tienes problemas? ¿Tienes algún drogadicto en tu casa? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas con tu esposo? Y cuando nos dicen no, entonces este no ocupa al Señor. ¿Sí o no, hermano? Nos limitamos a un Dios que está cambiando cosas externas y cambiando ciertas situaciones, cuando el Señor lo que quiere cambiar es su interior, su putrefacción. Hermano, eso la tenemos todos. Y venía como un regalito así, de tal manera que tú y yo lo buscáramos y lo anheláramos como nuestro Salvador y Señor. Somos llamados a vivir en vergüenza, pero de nuestra rebelión ante Dios. Hermano, en vez de estar avergonzado por el Evangelio, debería avergonzarnos cada vez y caer ante la presencia de Dios cuando a lo largo del día tú y yo manchamos su pureza. Pero se nos hace tan cómodo decir: bueno, tuve un pensamiento impuro, pero no pasa nada. Dije una mentira, pero no pasa nada. Tuve ira y casi golpeo a mi esposa, pero no pasa nada. Eso debería darte vergüenza y caer postrado ante Dios por tu suciedad. Cuando tú miras relatos de hombres amantes de Dios, ellos pasaban mucho tiempo postrados, humillados. Y escúchame bien, la muestra del evangelio del cristianismo actualmente son erguidos, orgullosos ante Dios. No es la imagen de Cristo. Bien decía Gandhi: me gusta Cristo, pero no me gustan tus cristianos, son tan diferentes. Tan diferentes. Hermano, no viva avergonzado del evangelio. Si le da vergüenza, sálgase de él. Si le da vergüenza, no vaya a la iglesia. Si le da vergüenza, por favor, evítenos la vergüenza de que usted se llame cristiano ante otros. ¿Le ha pasado eso? Cuando alguien dice: es que él es cristiano. Les platico una. Estábamos nosotros, recién habíamos llegado a Guadalajara y estábamos en un hotel y llevamos nuestro carro, que por consejo de mi tía nos dijo: no saquen placas de Sinaloa, sáquenlo de Jalisco, porque como que no les gustan mucho los sinaloenses a los jaliscienses. Por eso a veces nos mira medio feo Mariana y Elía, yo creo. No, no es cierto. Y pues nosotros lo hicimos así. Pero íbamos ese domingo pues bien santos nosotros, el primer domingo que habíamos estado, y nos dirigíamos a una iglesia, de la única iglesia y la primera de como 7 que recorrimos. Y yo le digo a Jesús que le facilitamos mucho la vida porque ya le encontramos una. Entonces ella no tiene que sufrir andar para acá y para allá, ya está facilito, ¿no? Para él. Pero por amor nada más. Y salimos y me detiene un policía vial, allá se dice policía vial, los tránsitos, y me dice: pues, ¿a dónde va, amigo? ¿No trae placas? Y digo: no traigo placas, pero aquí traigo mi permiso. Y me di cuenta que lo había bajado esa noche al hotel. Y estaba a 2 cuadras del hotel y había salido sin mi permiso. Yo dije: ¿sabes qué? Aquí estoy en este hotel, ahí en ese rojo que se ve ahí tengo los papeles, perdóname. No, amigo. No, pues, sí te creo, ¿verdad? Pero pues,
Pues mira, ¿para dónde vas? No, pues voy a la iglesia, salí a las carreras, discúlpame. Y me dice, pues dame para los chescos, para una torta. No, hermano, no puedo, te estoy diciendo. No, le dije, hermano, no es cierto. No, le digo, no puedo, soy cristiano. Ah, pues muchos de los que van ahí a tu iglesia me han dado. Y se me caía la cara de vergüenza. O sea, eso sí da vergüenza. Y si tú lo has hecho, no te rías, hipócrita. Pues tuvo misericordia. Le dije, ¿sabes qué? No te puedo dar nada. Si quieres, oro por ti, por tu familia, pero yo no te puedo dar dinero. Como que no le gustó tanto la oferta y me dejó ir. Nos regresamos en el primer retorno y agarramos nuestros papeles. Y Jacqueline, pues obviamente regañándome porque no lo tenía. Pero nos sorprendió que de buenas a primera él se desvistió así, se desnudó en toda su ética profesional por 15 pesos. Y lo más absurdo es que había otros llamados cristianos que le habían llegado al precio. Pues así como esos hermanos, hay muchos que han dicho, ese hermano va contigo. Y a veces nos hemos sentido ofendidos cuando te dice, fulanito de tal, que sabemos de antemano que es más largo que la cuaresma, ¿va a tu iglesia? No. Vaya a la iglesia que vaya, ensucia el nombre de Cristo. Pero no lo veamos tan ajeno. Si tú y yo no sabemos quiénes somos, el lugar que tenemos, y no nos estamos determinando a vivir, somos una vergüenza para los que siguen a Cristo fielmente. Hay gente, hermanos, que los matan. Nos platicaban Rosy y Alberto el testimonio de una familia, no recuerdo la cantidad de hijos que ellos tenían, pero Misiones les mataron a un hijo. Eso sí es sufrimiento, hermano. Nosotros no hemos padecido ese tipo de situación aún. O quiero entender que no todos los que estamos aquí, o la mayoría. Pero aquí está Pablo, y en estas pequeñas expresiones que veíamos en Romanos, él está dando toda una idea de por qué debía ganar almas. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, enviado, apartado para el evangelio. No sé si usted se siente así como que yo necesito apartarme de todo esto para el evangelio. Platicaba ayer con Jesús y con Cristian también un tiempo, y cuando Gerson comentó de que nos habíamos ido, pues primero yo, luego David y luego Jesús, los tres poderosos, híjole, yo dije, pues yo no soy un poderoso, y menos a la luz de todo esto. Y empecé a pensar en David. Hay algo que me avergüenza, y yo no soy el único que lo ha hecho, pero yo no voy a pedir disculpas por los demás, pero muchas veces tiramos a ese muchacho de loco, diferente. Y él era un radical que vivía el cristianismo. Y lo peor de las cosas es que en el último año a mí me tocó trabajar con él, y veníamos al fuerte y pasábamos mucho tiempo juntos. Y yo llegué a ver que esa comodidad que nosotros teníamos llegó a infectarlo. Porque él iba a los hospitales y predicaba. Y nos platicaba alguien cuando estaba en su despedida, y yo lo escuché porque yo no estaba, de que estaba David y que él entró a un salón, creo que estaban aplicando un examen, y él les empezó a compartir el evangelio, y él se sintió una cucaracha porque en toda la carrera él jamás lo hizo.
este chavo que él estaba como espectador viendo a ese hombre de Dios haciéndolo. ¿Sabe qué es lo triste, hermanos? Gente como él, como Xiomara, o otros chavos que tú ves un don de evangelismo, son incomprendidos dentro de la iglesia. Son incomprendidos porque tú y yo pensamos que el evangelismo es para los que tienen el don. Eso es basura, hermanos, quíteselo de la cabeza. Fernando, Gerson, Gabriel tienen un don para enseñar, pero eso no les impide evangelizar. Tú puedes tener un don para exhortar, tú puedes tener un don de esto, pero fuimos llamados en Hechos 1:8 a ser testigos todos. Todos. Y yo le decía a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Me siento tan mal que mi justificación cristiana era estar en una célula, y cuando venía gente nueva yo decía, pues le estoy hablando a ellos que son nuevos, pero no tenía los pantalones para estar de frente con alguien confrontando su pecado a través de la palabra de Dios. Es bien fácil, hermanos, pararse aquí para alguien que ya tiene un poco de práctica y que hablarles de la palabra de Dios, pero salgan afuera, háblale al borracho, háblale a la prostituta, háblale al homosexual. Hemos cambiado tanto la idea de lo que hemos sido llamados a hacer. Y yo le decía a Jesús, Jesús, es que miro mi vida y pues sí le he hablado a mucha gente, pero ¿quién yo puedo decir que vino a los pies de Cristo? Él les dio la salvación y yo tuve la oportunidad de discipularlo. Todo ese proceso. Y pregunta en su vida, ¿a quién lo has hecho? Pues sí, pues hubo alguien que le hablé y pues sí fue a la iglesia un par de veces. Yo no estoy hablando de que fue a la iglesia. Llevarlo a la iglesia, hermano, es tan fácil. Al edificio que llamamos iglesia. Eso es una tontera. Hay gente que gana almas y jamás pisan un edificio al que nosotros llamamos iglesia. Jamás. Vayamos a Hechos 28 y con eso quiero terminar. Y vamos a leer los últimos 2 versos de cómo termina Hechos. Y está hablando de Pablo una vez más, este hombre incansable. Y platicando ayer cuando estábamos ahí con Philly y Paola y Jesús, yo les decía, ¿saben qué es lo glorioso cuando él llegó al capítulo 17 de Hechos? Y que él pudo hacer todas esas cosas grandes en Tesalónica. Él venía de Filipos, de estar prisionero, con grilletes, y viendo la gloria de Dios, cantando y siendo liberado. Y él podía hacer la palabra de Dios, trazar la palabra de Dios en estas personas. Pero nosotros ni nos gusta creer en el poder de Dios en la vida real, ni nos gusta tener sufrimiento, pero sí queremos ganar muchas almas. Qué difícil. Dice Hechos 28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso era sin trabas, sin obstáculos. Y tú y yo tenemos tantas trabas. Es que si le voy a hablar, es que ella tiene más conocimiento, es que esto, es que lo otro. Pablo dice, sin trabas. ¿Sabes por qué se nos hace tan difícil hablarle a una persona? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo.
Así de sencillo. Cuando yo miro la palabra de Dios, yo no veo a Jesús dándoles el método paso a paso de cómo evangelizar. Y los que siguieron a Jesús cuando escribieron algunas de las cartas, tampoco los vemos haciendo como paso a paso, porque para ellos era como hacer esto. ¿Alguna vez te has puesto a explicar a alguien cómo respire? Es que contrae tu pecho y usa tus pulmones y jala el aire, pásalos por tu nariz y por todos los vellitos que tienes aquí. Pásalo, entra el oxígeno, toma el oxígeno, desecha cuando exhales todo lo que no necesitas. Eso es algo natural que hacemos. Así era el hablar de Dios para ellos. Y ellos solo decían, mi amado, mi Señor. Y lo compartían sencillo, fácil. Lo que ellos vivieron tocante a sus manos, lo que ellos percibieron, de esto predicamos. Era sencillo. Era muy sencillo. ¿Sabes qué, hermano? El Evangelio está en tu corazón. Se ha sido entregado a ti. Tú puedes ser tan egoísta, tan perverso en atesorar solo eso para ti y morir en esta tierra sin dejar un legado ni a tus hijos, como aquel que se empeña con un tesoro y o tú puedes empezar a esparcirlo a otros. Puedes empezar a esparcirlo a otros. Vamos a ir a un último pasaje. Creo que había dicho que era el último, pero me estoy haciendo mentiroso. Mateo 13:44. Debemos recordar que somos siervos, debemos recordar que se nos ha enviado y que somos el plan único. Y tú dices, es que no tengo las tablas suficientes para hacerlo. Y tú miras en la palabra que Él tomó a lo más necio, lo más tonto, para avergonzar a los inteligentes. ¡Wow! Pues yo quepo en los torpes, como decía Philly, y me quebrantó, porque yo muchas veces me he jactado de poder hablar bien, con coherencia. Él decía, perdónenme porque soy torpe. Les digo, wow, esa es la actitud cuando venimos delante de Dios. Hermanos, somos torpes ante Él. Somos torpes. Dice Mateo 13:44. Y esta debería ser la actitud que todos nosotros deberíamos tener. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Hermanos, ojalá esa sea nuestra actitud. Dar todo lo que tenemos en esta tierra por ese campo, por ese tesoro. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso ese tesoro que tenemos. Y seríamos tontos si no lo hacemos. Porque de ello depende
la eternidad de muchas personas. Sencillo, lo que Dios ha hecho en ti, tú ven y háblalo. Tú no necesitas convencer ni persuadir a esas personas. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Tú vienes y hablas a su corazón, el Espíritu Santo los convence y Él los gana para sí mismos. Esa es la obra del Señor. Hermano, la tarea fácil es de nosotros y ni siquiera estamos haciendo eso. No te canses. Esto es por amor. Leí una frase de que había una persona que llegaba a una casa y estaba una chava cosiendo y cosiendo y cosiendo, y en los días que él estuvo, esa chava estaba cosiendo y él le dijo, no te cansas, y él le dijo, ¿qué va? Es mi vestido de novia. El trabajo que hace con amor no cansa. ¿Usted ama al Señor? Pruébelo. ¿Usted ha reconocido al Señor como su Salvador? Bueno, vívelo como Señor. Que Él moldee y guíe tu vida y tus pasos. Señor Jesús, venimos ante ti, Dios, rendidos, reconociendo nuestra falta, nuestro pecado, por haber sido tan soberbios, Señor, por haber sido tan orgullosos y complacernos o llenarnos, sentirnos saciados por el hecho de ir a una iglesia. Hemos denigrado el poder del Evangelio al solo ir, sentarnos pasivamente y recibir y ser unas ovejas gordas que están recibe y recibe y recibe, y no hemos dado al necesitado. Cuando tú viniste, Jesús, fue tan claro que tú dijiste que tú venías al enfermo. Tú ibas a las afueras de la ciudad donde estaban los inmundos, donde estaban los que nadie quería, y tú ibas a ellos. Oh Señor, ayúdanos a tener una pasión por los perdidos, por la escoria de este mundo. Y solo es Dios cuando traemos a la realidad que nosotros éramos parte de esa escoria, que tú nos levantaste. No, Señor, no permitas que olvidemos esto. Hay tanta necesidad de ti. Tantas personas que se van a una eternidad porque yo estoy conforme con hacer solo liturgia cristiana, religión. Ayúdanos, Señor. Confronta nuestras vidas, rétanos, Señor, de una manera radical, a que dejemos, Señor, de perder el tiempo en juegos, en estupideces, en tonterías que no van a resonar en la eternidad. Señor, enséñanos a atesorar aquello que ama tu corazón, y solamente que es los perdidos. Tú diste tu vida en esa cruz por amor a ellos. Enséñanos a amarles de igual manera. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén.